Thomas Becker. Gracias, Thomas, por estar en contacto, por aguardarnos. Estábamos en un diálogo con diputados sobre el actual conflicto, pero nos interesa hablar con usted, Thomas, porque es un activista que sigue la historia última de este país. Por supuesto, el 2003, en las masacres del 2003, ha sido usted parte fundamental como abogado de las víctimas, y hoy queremos también consultarle sobre estas otras masacres, este otro momento tan trágico en el país. Sacaba, Sencata, zona sur, en la zona de La Paz. Han pasado 3 años. Lastimosamente no tenemos justicia todavía para las principales víctimas de estos momentos tan duros del gobierno transitorio. Tomás, bienvenido y cuéntenos. Está en Bolivia, ¿en qué está ahora el proceso? ¿Cuáles son sus intereses en este momento respecto de este tercer año de las masacres de Sencata y Sacaba? Bienvenido, Tomás. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Bueno, sí, estoy aquí en Bolivia. En este momento estoy en Cochabamba porque estaba en Sacaba ayer para el aniversario. Y bueno, quiero dar un poco de contexto porque has mencionado Octubre Negro, que fue el mes más violento en la historia democrática de Bolivia. Y noviembre de 2019 era el mes segundo más violento en la historia democrática de Bolivia. Entonces, hay muchas similaridades y mucho racismo, mucha violencia, y todavía, lamentablemente, esta situación continúa. Como has mencionado, estamos aquí 3 años después de las masacres de Sacaba y Sencata y la zona sur, y hasta este punto nadie ha sido procesado. Es una situación muy grave. Yo estaba en Sacaba el día de la masacre. Estaba allá, he visto las balas, la sangre. Hemos comenzado nuestra investigación desde el momento cuando comenzó los conflictos. Y lo que pasó era masacre. Y he visto, y digo esto porque todavía hay debate. A mí es un poco raro que en Bolivia hay debate si son masacres, quiénes son responsables. Para estar honesto, he recibido muchas amenazas hoy diciendo que los ignorantes campesinos son responsables. Y todavía hay este discurso. Pero quiero mencionar una cosa muy importante, porque este debate no es debate. Hay opiniones, pero hay hechos. Y los hechos son muy claros. Perdón, Tomás, hay un informe del GIEI. Además de los hechos, hay un informe del GIEI que habla de masacres. En ese sentido, creemos que el debate tiene mínimamente que respetar lo que se ha establecido en este informe, que en verdad es el segundo de un organismo internacional. Sí, y no solamente un organismo, es la cosa, es el GIEI, la CIDH que hizo su propia investigación, la ONU, Human Rights Watch, Amnistía, la Red Universitaria de Derechos Humanos, la Clínica de Harvard, la Defensoría, literalmente 100% de las instituciones que han investigado lo que pasó en Sacaba y Sencata dijeron que son masacres o ejecuciones extrajudiciales. Entonces, la prueba es muy clara, no hay debate. Es lo que pasó, literalmente, unánimemente han visto que, y nosotros también hemos visto que son masacres y tenemos que procesar los responsables, pero lamentablemente 3 años después las víctimas están en la misma situación. Tomás, hay una responsabilidad del Estado boliviano y lo que acaba de mencionar es absolutamente claro. No hay todavía responsabilidad hacia las víctimas, no hay en definitiva justicia hasta hoy para las víctimas. Tenemos a la expresidenta Yanine Áñez en prisión, tenemos un debate sobre otros temas políticos, que si fue golpe, no fue golpe, si fue fraude, no fue fraude, pero lo cierto es que hubo muerte, hubo masacres y todavía estamos sin justicia. Le pregunto al abogado, ¿por dónde están yendo hasta ahora los avances para lograr justicia en estos casos? ¿Cuáles son los caminos más certeros que puede ver el abogado Thomas Becker? Bueno, lamentablemente hasta este punto, como has mencionado, todavía hay resistencia. Y estoy hablando de todos los políticos, ha politizado la situación. Entonces tenemos una oposición que niega lo que pasó, pero también este gobierno, el gobierno actual del MAS, tiene la responsabilidad de avanzar con estos procesos.
es una obligación legal. Tiene unas obligaciones por el GIEI y por varios mecanismos internacionales. Tiene que avanzar con estos procesos, pero no han avanzado. Hay un debate si debe ser un proceso, un juicio ordinario, un juicio de responsabilidades, pero mientras tanto, cuando hay este debate, las víctimas están esperando y buscando la justicia. No han avanzado. Y si no avanzan, las víctimas van a ir a otros foros internacionales porque merecen justicia y va a avanzar si no avanza aquí. Tomás, tengo entendido que se han recordado estos hechos con reuniones, con misas, con concentraciones. Tomás, ¿estuvo ahí? ¿Qué nos puede decir de cómo está viviendo hoy la gente el recuerdo de estos hechos a 3 años de las masacres? Hoy voy a estar con las víctimas, estaba con ellos ayer y están tristes. No pueden creer que después de 3 años están esperando todavía. Ha recuperado la democracia hace 2 años y las personas que en parte son responsables de esta recuperación son el pueblo, son las mismas personas que sufrieron en las calles y después de sufrir tanto pero no recibir ninguna forma de justicia, están tristes. Y lo que me pone muy triste también es que, por ejemplo, el líder de las víctimas de Sacaba murió hace un par de meses en esta lucha. Él murió sin justicia. Y no es justo. En este contexto tan polarizado, estamos olvidando que somos humanos. Ellos son humanos que han sufrido. Y todavía, como he dicho, no ha avanzado nada y están muy tristes, se sienten muy solos en un sentido, porque todavía no hay avances. Y en este no hay avances, Tomás, ¿dónde pones tú la principal responsabilidad? ¿Quiénes tienen que moverse? ¿Qué actores, qué instituciones tienen que moverse principalmente para encontrar avances en estos procesos que ya llevan 3 años? Lo más claro es el gobierno. Y cuando hablo del gobierno, hablo de todos. No estoy hablando solamente de un partido. Tiene una responsabilidad legal avanzar con estos casos. Y yo entiendo, es complicado. Como he dicho, hay personas de la oposición que simplemente no van a respetar este proceso de justicia que merece la víctima. Pero también, como he dicho, el gobierno del MAS tiene que avanzar. Los dos actores, los políticos de todos lados tienen esta responsabilidad. Estamos hablando de un juicio los que han cometido estos abusos. Estamos hablando entonces de un juicio de responsabilidades. ¿Ese es el marco para encontrar justicia y la verdad? Yo creo que es un poco colonialista si un gringo está diciendo cómo tiene que avanzar con los juicios. Yo sé, hay 2 caminos, juicio ordinario, juicio de responsabilidades. Los bolivianos tienen que decidir cuál es el camino. En cualquier camino, yo voy a apoyar, la comunidad internacional va a apoyar, porque sabemos desde la perspectiva internacional, como he dicho, hemos investigado en varias instituciones y sabemos lo que pasó. Entonces, toda la comunidad internacional quiere justicia para las víctimas y el gobierno, y estoy hablando de la oposición, y estoy hablando del MAS también, tiene que avanzar. El poder político. Tomás, quiero plantear un segundo tema antes de que se acaben los minutos con este diálogo, hablar de lo que está sucediendo hoy en el país. Tiene también conocimiento, Tomás, de que estamos en un momento nuevamente de confrontación en torno al censo, nuevamente el oficialismo que no logra un acuerdo definitivo con las oposiciones, lo planteo en plural. El paro en Santa Cruz nos está dejando una factura enorme, pero nos ha dejado ya la factura de pérdidas humanas. Estoy hablando, por supuesto, de la primera muerte en Puerto Quijarro, de este motociclista que ha muerto en un punto de bloqueo, al no ver un alambre que estaba en el punto de bloqueo, ya ha muerto degollado, de muertes en manos, se dice hasta ahora, de pandillas, de ajustes de cuenta, pero también en el marco del bloqueo, de la violación de una mujer, de una violación colectiva, pero además de agresiones a mujeres que han sido registradas en la Casa de la Mujer en Santa Cruz. Por no hablar de las quemas, de esas tomas de instituciones, de quemas de sedes campesinas, obreras. Me llama la atención
que hasta ahora no aprendamos los riesgos, los límites que no respetamos en la violencia. Fíjate, Tomás, que hoy en La Razón hemos publicado esta noticia. ONU lamenta violencia y racismo en el paro cívico. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó hechos de violencia, violación, racismo y ataque a instituciones en el paro de Santa Cruz. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo no soy político y para mí cualquier persona, si quiere manifestar, es una cosa, debe manifestar. No tengo problemas con esto, pero tengo problemas y nosotros desde la perspectiva de derechos humanos estamos muy preocupados sobre la situación. Lo que hemos visto, los videos son muy claros, ¿no? El racismo es muy fuerte, como el racismo en 2019, como el racismo en 2003, y hay ataques, como has mencionado, contra mujeres. Están atacando principalmente personas indígenas con este racismo, con este discurso muy racista. Y no estoy diciendo que todos los que están participando en estas marchas son fachos o son violadores de derechos humanos, pero tenemos que recordar que los grupos que están muy involucrados en estos ataques son grupos paraestatales. Según la ONU, el Comité de la Tortura, es la CEDH, según mi gobierno en los Estados Unidos, el Unión Juvenil Crucenista es un grupo paraestatal y el gobierno de Bolivia tiene que desmantelar este grupo, tiene que desarticular este grupo. De hecho, lo pidió en algún momento, fue la propia embajada de Estados Unidos a raíz de agresiones a Catherine Ledeburg, que la entonces encargada de negocios, Charles Phillips, pidió al gobierno desmantelar estos grupos, ¿no? Sí, claro, y la verdad, yo he recibido amenazas de este grupo y los Estados Unidos han expresado su preocupación sobre ataques de Catherine, sobre ataques contra mí. ¿Cómo te amenazan, como he dicho, estos son grupos, no es como un individuo, estos son grupos con una estructura muy fuerte que está participando con algunos políticos de la oposición y cometiendo violaciones de derechos humanos. Entonces, tiene que desarticular estos grupos. Tomás, bueno, ya pasé a tutearte porque hablas con tanta familiaridad y cercanía que me cuesta ustearte. Tomás, voy a pasar al tuteo. ¿Cómo te llegan estas amenazas? Cuéntanos un poco de esto, porque no es poca cosa, ¿no? Y debe generar una inseguridad también para una persona que de hecho no es del país y que no sabe por dónde puede venir el peligro, ¿no? En un país que no conoce del todo porque no vives en Bolivia. Bueno, es un problema cuando hay grupos que atacan personas que investigan derechos humanos, las violaciones de derechos humanos. Y es un táctico muy, bueno, que hemos visto durante las dictaduras, esto pasa mucho. Y lo que me preocupa es, si van a atacar un gringo que tiene privilegio, yo tengo unas protecciones, si van a atacar un gringo, sabemos cómo van a responder a personas indígenas. Hemos visto. Lo que me preocupa es si están atacando yo, Catherine, o personas como nosotros, están peleando, violando, quemando las casas de personas indígenas y es muy preocupante. Yo recibo amenazas por mis redes sociales, en las calles, hay grupos que me han pegado en las calles simplemente porque estoy allá investigando violaciones de derechos humanos. ¿Dónde pasó esto, Tomás? Ha pasado varios, bueno, durante el golpe muchísimo, pero después del golpe hay grupos en Cochabamba, donde estoy aquí, unos motoqueros. También ha pasado en La Paz, hace unos meses, yo estoy pensando de la última vez, pero las amenazas recibo literalmente ayer y hoy he recibido amenazas, bueno, por redes sociales, pero también, como he dicho, me han atacado, me han pegado, simplemente porque estamos allá investigando lo que pasó. Es un problema. Estos, como he dicho, estos son grupos, no son individuos, son parte de una red de personas que están cometiendo muchos abusos.